temas que forman parte de la noticia. La carrera por la presidencia en el 2025 ha empezado con fuerza y también de manera numerosa. Hoy tenemos en la mesa de Así Amaneció, en el contacto a la ingeniera Andrea González Nader, candidata a Carondelet por el Partido Sociedad Patriótica. Ingeniera González, buenos días y bienvenida a Radio City. Buenos días, Carlos, Guillermo, Andrea, Tocaya, qué gusto estar. Me siento en casa siempre, siendo una de las primeras entrevistas. Estamos en la maravillosa ciudad de Esmeraldas. Así que un gusto que la tecnología nos haga sentir tan cerca y al mismo tiempo tan cerca de a quienes debemos escuchar. Andrea, ya en Esmeraldas, en acciones propias de la candidatura. Estamos reuniéndonos con los gremios más importantes para escuchar realmente las problemáticas y las soluciones. Quien fue mi binomio el año pasado decía que Ecuador es una chalina de muchos colores y es en lo que basamos ese plan de propuestas del año pasado, en las diferentes soluciones que pueden buscar. Cada provincia tiene un potencial enorme y una cultura tan rica y tan diversa que sería imposible que alguien presente un plan de país sin primero escuchar a aquellos gremios que han buscado soluciones en territorios. Mucho que hacer y mucho que comer también, mucho que probar por acá. Tan diversa, Andrea, como para que haya 17 binomios presidenciales, al menos hasta ahora. No, porque esa diversidad de la papeleta sinceramente no corresponde a nuestras diferentes etnias o a nuestras diferentes culturas representadas, sino que vemos con pena como 4 o 5 representan a los mismos dinosaurios de siempre, siendo en mi opinión ya grupos delincuenciales organizados políticos con comprobados casos de fiscalía de corrupción, donde comparten los mismos jueces con los narcotraficantes que con sus compañeros o compañeritos en la cárcel. Creo que es un sacudón, realmente, una jalada de orejas para los partidos políticos no haberse podido poner de acuerdo entre izquierdas y derechas y sacar un plan de país, sino que vemos esta ruptura realmente de las ideologías, de los fines con los que son creados los partidos, y con pena pues te diría yo que esas 17 personas, en realidad en resumen hay 4 diferentes planes de país, pero más de uno representando una agenda de impunidad que debe cumplirse siempre a rajatabla y a pesar de los intereses del país. Y dentro de esa ubicación, derechas, izquierdas, la candidatura de Andrea González, ¿en qué punto está? Nosotros nos hemos clasificado como centro porque realmente en la parte económica proponemos un sistema totalmente liberal, un sistema donde el emprendedor no tenga que pagar permisos y vacunas para arriba, como le decimos, porque tenemos que entender que estamos compitiendo contra una economía ilegal muy fuerte. El no proteger la economía legal le suma no solamente recursos, sino también personas a la economía ilegal. Nosotros percibimos que no hay una real protección hacia la persona, el emprendedor, el que está creando empleo a pesar de las difíciles condiciones que tiene el mundo y Ecuador como tal. Y creemos que debemos liberar el tema económico para darle aire, espacio, disminuir los impuestos dentro de las medidas posibles para que los emprendedores puedan dar empleo. Por otro lado, en el plano socioambiental, Ecuador tiene una factura enorme. El plano de la reparación de tejido social se escuchó a diestra y siniestra en campaña y sin embargo creo que muchos de los candidatos no tenían idea de lo que estaban hablando. Y podríamos decir que ese plano social, que ese plano ambiental, tal vez se puede clasificar un poco en la izquierda y en el plano económico tal vez un poco en la derecha. Por eso nos posicionamos como una propuesta de centro, porque las soluciones tienen que ser pragmáticas. Las ideologías están muy lindas para escuchar canciones y tomarse unos vinitos, pero Ecuador necesita que las soluciones sean aterrizadas a las realidades de diferentes territorios. Incluso lo que te funciona en Ambato tiene que tener algún mínimo cambio para que funcione en Riobamba. Lo que funciona en Esmeraldas con un mínimo cambio te va a funcionar en Manta. Entonces, no podemos con una varita mágica decir que la ideología de derecha o la ideología de izquierda es la que tiene las soluciones para el país. Por eso hablamos de una propuesta más pragmática y ya que toca clasificarse, nos clasificamos como un centro porque en el plano socioambiental tenemos una tendencia a la justicia, a la reivindicación de esos 1.9 billones de dólares de pasivos ambientales en una Amazonía que luego le pasan una factura enorme a un IES ya quebrado. Por el lado económico, creemos que hemos ahogado a la economía legal y que necesita aire, espacio y sobre todo fuerza para luchar contra la economía ilegal. La ingeniera Andrea González Nader es la candidata a la presidencia por el Partido Sociedad Patriótica. La recordamos muy bien porque fue la pareja, el binomio que acompañó a Fernando Villavicencio,
quien fue asesinado el pasado 9 de agosto del 2023 tras un mitin en Quito y lo que cambió drásticamente la historia política de este país. Tanto así que ahora mismo estamos viviendo un inusual gobierno con figuras que en la práctica y en la lógica quizás no hubiesen podido participar. Ahora mismo, Andrea González, usted va a tener que medirse con la maquinaria y la potencia que tiene el gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué posibilidades latentes y efectivas tiene su candidatura en función de partidos que vienen siendo, digamos, fuertes? Y quizás Sociedad Patriótica ahora mismo no está en su mejor momento. Hemos encontrado este espacio civil y libre justamente porque creemos que aquellos que han llevado la narrativa del país le han hecho un montón de daño. No somos ajenos a que la crisis económica y de seguridad que tiene el país corresponde primeramente a una crisis política, porque hemos dejado que se tome en la Asamblea, que se tomen los jueces, que se tomen las Cortes de Justicia, que se tomen las alcaldías y que luego con ese sistema o ese modus operandi, porque ya son grupos delincuenciales organizados políticos, repliquen ese modus operandi en la Asamblea, en un gobierno nacional. Hemos sido muy enfáticos en decir que aquí los electores no podemos ser víctimas y no lo somos. Somos quienes escriben esta historia. Y es el jalón de orejas de esta propuesta política que considero yo como no nace de estas narrativas o de este cancerbero de tres cabezas que ha manejado la narrativa del país los últimos 30 años, justamente podemos nosotros darle ese ímpetu al electorado donde son ellos quienes tienen que hacer un trabajo también puertas adentro y entender qué hemos hecho con nuestro voto. Nosotros vemos los números, somos estadistas, creo que me conoces, Carlos, soy una mujer de ciencia. Nosotros estamos contentos con las encuestas que hemos recibido. Entendemos que somos el candidato que menos rechazo tiene. Eso nos da un techo muy grande para poder hacer estas decisiones en territorio que realmente solucionan problemas. Entendemos, sí, que nos enfrentamos a grandes chequeras. En esto cito ese dicho tan popular que tenía Fernando Villavicencio. Sí, no representamos a ninguna de las grandes chequeras del país y eso nos permite representar a todo un sector productivo. Por ende, aquí no hay intereses personales. Estamos con un partido que si bien ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, dadas las circunstancias, aquellos partidos que han mantenido un perfil alto han demostrado la cantidad de casos de corrupción que tienen dentro de sus filas y algunos pues tienen a medio partido metido en la cárcel o en algún proceso. Entonces ha sido grato saber que todavía existen partidos políticos donde uno puede entrar con un plan de propuestas y con un binomio claro. Y por otro lado, también que no ha sido parte de esta narrativa, tanto de impunidad como de corrupción, como de intereses personales, que se ha llevado en peso la historia política del país en los últimos 20, 30 años. Dentro de los planes que ya empiezan a esbozarse, Andrea, el plan de la seguridad, ¿qué ejes tendría? Digo esto porque entendemos que detrás, en PES, en Partido Sociedad Patriótica, está alguien que sabe mucho de seguridad, o al menos desde las credenciales, un expresidente de la República como Lucio Gutiérrez, también asambleísta y evidentemente un alto oficial del Ejército. ¿Sobre esas líneas están trabajando en conjunto? ¿Han definido ya algo? Claro, y sobre todo tenemos este equipo tan completo, ¿no? Tenemos un Lucio Gutiérrez que va de primer candidato asambleísta, que ya tiene un año de asambleísta sin participar en estos muñequeos, en estos camisetazos, en estas agendas de impunidad y de corrupción. Y por otro lado tenemos nuestro flamante binomio, quien es un contraalmirante de la Marina, que fue jefe de operaciones, con una valentía que necesitábamos en este proyecto, con una trayectoria intachable, y que tiene claro cuál es, como le digo yo, el pescado del encebollado. Ecuador tiene que entender que en el momento en el que perdimos total control de nuestro territorio marítimo se convirtió en el patio trasero de las mafias. En su momento comenzamos con las FARC, pero esto luego se fue convirtiendo en el patio trasero de cualquier mafia. Aquí en Esmeraldas encontraron un submarino de la mafia albanesa. Un submarino, Carlos. La Marina no tiene ni 4 lanchas rápidas. Estamos totalmente en desproporción o en desventaja, luchando una guerra cruenta, donde nuestros pescadores son acribillados en las caletas, en los puertos, donde se les roban los motores de los barcos para hacer minería ilegal cerro adentro, y seguimos sin ver el elefante de la sala. Lo dijimos desde la primera campaña el año pasado junto con Fernando. En Ecuador lo que no sale, no entra.
No digo que vamos a dejar desprotegida frontera norte y frontera sur. No digo que Quito no está en una emergencia con los escandalosos asesinatos en el barrio Solanda de este fin de semana. Pero tenemos que comprender que en esta guerra contra la mafia internacional, lo estratégico, lo que ellos necesitan para continuar sacando droga por Ecuador es el mar. Y pregunta, ¿por qué con la cantidad de costa que tiene Colombia o tiene Perú, muchísima más que la que tiene Ecuador, toda la droga de Latinoamérica tiene que salir por nuestra costa? Entonces, el elefante en la sala cada vez está más gordito. Y la realidad es que mientras no controlemos los puertos, las caletas y tengamos totalmente bajo control el territorio marítimo costero de este país, y obviamente el insular también, que está mucho más controlado que el mar territorial de Ecuador, vamos a poder realmente regresar a tener algo de territorio. De lo contrario, es una batalla perdida. Yo veo con mucha pena, Carlos, cómo mandamos a nuestros militares en grupos de 20 a que entren caminando a la Ponce Enríquez. Es un dolor en el alma. Y saber que no puedo pedirles que se suban a un helicóptero porque son los DRUF que se caen. Duele, duele. O sea, ya no es cuestión de no superar el pasado o tener un discurso de odio. Es que las cosas siguen mal y seguimos pagando estos platos rotos. El tema de la seguridad hemos sido muy claros y en realidad, si quien está en estos momentos en la silla de la decisión quiere tomar nuestras propuestas y empezarlas a ejecutar, bienvenido sea. Por eso no nos hemos guardado las ideas hasta el día del debate, sino que queremos que la conversación política suba de nivel. Para nosotros es claro que en el momento en el que Ecuador recupere su mar territorial y el control total de costas, caletas y puertos, En efecto. veremos una drástica reducción en cuanto ingresa a los bolsillos de esta gente. Son las 8:21 de la mañana, estamos en la línea con la ingeniera Andrea González Nader, ella es candidata a la presidencia por el partido PSP. Andrea, diga buenos días, primero que todo, Guillermo Hidalgo la saluda. Digamos que usted ya es presidenta de la República. ¿Cuánto va a pesar en sus decisiones el coronel Lucio Gutiérrez? Hola Guillermo, buenos días, qué gusto saludarte. Lo más importante para nosotros es la institucionalidad y respetarla. No queremos llegar a Carondelet a hacer lo que nos da la gana. Debemos recordar que tanto legislativo como ejecutivo se supone que son independientes, pero claro, deben trabajar juntos por un fin. Con pena podría decirte que desde que nací yo, tengo 37 años, lo que hemos vivido es un congreso o una asamblea nacional que muñequea al ejecutivo. En nuestra opinión, y por eso es que es nuestra propuesta de esta fila de asambleístas nacionales valientes, nuestro primer candidato asambleísta tiene claro cuál es el poder de un congreso en muñequear a un ejecutivo. Entonces, es importante saber que se maneja en conjunto con este plan de asambleístas que tú propones y tu plan de ejecutivo, pero que son independientes. Porque así como él tendría el justo derecho de, como un legislador, criticar alguna gestión del Ejecutivo, el Ejecutivo debe mantener su independencia. Es muy valiosa la experiencia que nuestro primer asambleísta lleva, pero sobre todo hay un cambio radical entre lo que fue el año pasado, Guillermo, entrar con 34 asambleístas, pero sin un líder. Y los resultados están ahí. Patricio Carrillo no se pudo sentar, a Fernando lo asesinaron. Esa bancada era, perdónenme la expresión, una gallina sin cabeza. Y los resultados ya son de conocimiento público. Esta vez vamos a tener un líder de la bancada que tiene clarísimo que estamos jugando un juego con las reglas que no se pueden ganar. Y eso es valiosísimo para recuperar la institucionalidad del país. Tenemos claro que esta constitución con alma chavista tiene candados mediante los cuales los derechos de aquellos que luchan contra los delincuentes siempre van a ser menos. Y es importantísimo tener un líder de bancada que tenga eso claro. Andrea, queremos agradecer su participación. Ha sido la ingeniera Andrea González Nader, candidata a la presidencia de la República por el Partido Sociedad Patriótica, el partido que ha impulsado durante prácticamente sus inicios el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Seguimos aquí en Así Amaneció. Son las 8 de la mañana ya y 23 minutos.